La recesión es inevitable. Si empezamos el año con el precio de las materias primas disparado, lo que ha llevado a una inflación que no se veía desde décadas, ahora el precio de los metales industriales ha caído este último trimestre como no lo hacía desde la crisis de 2008. Un cambio de tendencia muy brusco que se asocia a la temida recesión. De la inflación a la recesión. El boom de las materias primas contribuyó a la inflación. Ahora temen que su bajada nos lleve a la recesión. La crisis logística y el auge de las materias primas ha llevado a que tanto Estados Unidos como Europa incrementen los tipos de interés para controlar la inflación, pero ahora se teme que esto pueda provocar una menor demanda y que nos acerquemos a una recesión. Los metales aparecen haber tocado techo y desde el último trimestre están viendo profundas caídas. Por ejemplo, el cobre ha caído un 22% desde la semana pasada, el aluminio un 36%. Y el níquel, aunque sigue más alto que el pasado enero, ha caído un 56% si se compara con el precio que tenía justo después de la invasión a Ucrania. La caída es enorme y los analistas apuntan al miedo ante una menor demanda y una ralentización del crecimiento económico. En mínimos de 2022, pero todavía con precios inflados, materiales como el plomo o el zinc están en mínimos de 2022, pero todavía tienen margen para bajar de precio, al menos si lo comparamos con antes de la pandemia. Y el cobre actualmente cotiza a unos $8.500, lejos de los casi $11.000 de principios de año, pero todavía por encima de los $6.000 que tenía antes de la pandemia. Desde Bloomberg explican que su índice de metales industriales ha caído un 26% este trimestre, convirtiéndolo en el peor trimestre desde 2008. Hay materiales como el estaño que han perdido la mitad de su valor en comparación con el pico que se alcanzó el pasado marzo. Y entidades como el Banco de Pagos Internacional también han alertado del riesgo de recesión en 2023, pero consideran que la prioridad está todavía en luchar contra la escalada de los precios, o lo que es lo mismo la inflación. El BCE augura un escenario apocalíptico de una recesión económica en 2023 siempre que Rusia decida cortar el gas finalmente a Europa central y occidental en el próximo otoño. El cuadro perfilado por el BCE plantea un precio del barril de petróleo entre los 170 y los $180, casi el doble que el actual, un precio del gas 3 veces más caro en los mercados y un encarecimiento aún mayor del precio de los alimentos. La inflación se mantendría en los históricos niveles actuales casi hasta el 2024 y las economías del euro no solo experimentarían un severo recorte de su crecimiento este año, sino que en conjunto entrarían en recesión en el 2023, con una caída estimada del 1,7%, siendo el país especialmente más afectado Alemania. Hoy, para Territorio Bitcoin, en un minuto, hablamos de pensiones. ¿Qué ha ocurrido? Fundamentalmente, la ley de pensiones avanza en el Parlamento, ella ha sido aprobada en el Senado y vuelve al Congreso de los Diputados. ¿Cuál es su futuro? Pues ninguno. O sea, lo que parece es que esta ley va a volver al Congreso de los Diputados, se va a someter a cambios, el gobierno tiene que negociar, probablemente no tenga el acuerdo con sus socios de gobierno y considere que va a empezar a negociar con los que no son sus socios, ¿no? Tanto con el Partido Popular como con Ciudadanos, para intentar llegar a una mayoría que sirva para algo. En esto está el ministro, que de nuevo
establece unos puntos de partida con los que no está de acuerdo nadie. La ley de pensiones es una parte obligatoria para conseguir todos los fondos de la Unión Europea y que parece que han alargado un año más. Ante esta situación, esta ley va a tener que adaptarse a este futuro que parece absolutamente inexistente para los planes de pensiones del Gobierno de empleo, estos planes que siguen sin tener una base sólida, y mientras tanto los planes de pensiones individuales siguen hundiéndose. Los datos de final de semestre van a ser los peores datos de la historia, más de 30 años de historia de los planes de pensiones individuales, y va a ser el primer semestre en donde las salidas multipliquen a esas entradas con muchísima diferencia. Y haciendo un resumen de la situación en las pensiones, destacar que este gobierno ha conseguido hundir los planes de pensiones individuales, que ha conseguido reducir por primera vez en la historia el ahorro de los españoles en pensiones, y que tenemos una situación de absoluto impasse, sin acuerdos, sin productos, sin una referencia, y en lo que estamos absolutamente todos de acuerdo es que si no se llegan a los acuerdos necesarios, vamos a tener una industria en manos de los fondos de pensiones internacionales que van a venir a comerse toda la tostada. Esperemos tener mejores noticias alguna vez. Muchas gracias y hasta la semana que viene.